Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado flojo, mercado que a diferencia de todos los meses anteriores donde igualó o superó la inflación y el costo de los insumos y demás, los precios de la hacienda ya no pueden acompañar. La exportación está sufriendo el atraso en el tipo de cambio, está sufriendo el hecho de que está más caro que sus países, sobre todo que Brasil, parecido a Uruguay, por arriba de Paraguay, como siempre. Pero ha tenido aumentos salariales importantes, aumentos energéticos importantes de la energía, aumentos en la logística. Toda la logística de la carne para consumo y para exportación ha subido por arriba de la inflación. Ha tenido un golpe muy fuerte. La novedad del mes es que se sigue acentuando la caída en el volumen de hacienda faenada. En marzo tuvo, sobre todo en los últimos 15 días, una caída muy importante, especialmente por el lado de la exportación. El consumo está muy débil, pero ahora ya empezamos a descubrir que, a diferencia de meses anteriores, que acompañó muy bien, ahora ya está demostrando señales de fatiga. ¿Qué fatiga? Que cae el consumo en unidades físicas y cae el precio en términos reales con respecto a los meses anteriores. Entre otras razones, no puede acompañar la inflación. El panorama de fondo sigue siendo bueno, el mercado internacional está bien. Este tipo de cambio probablemente no se va a sostener en el tiempo, pero no sabemos por cuánto tiempo. El gobierno parece decidido a utilizar el tipo de cambio como ancla cambiaria, que no lo dijo al principio, no estaba en los cálculos, porque la devaluación decía muy importante. Después de una devaluación del 120%, nadie puede hablar de ancla cambiaria. Lo cierto es que el tipo de cambio tiende a atrasarse. Se esperaba que para abril, mayo, iba a haber una respuesta del gobierno acelerando el crawling peg, acelerando el ritmo evaluatorio o haciendo algún tipo de evaluación discreta. Todo eso se empieza a descartar porque lo que se observa es que se empiezan a obtener, dentro de inflación muy alta, resultados justo en este momento. Y además en un momento donde la inflación se empieza a desacelerar, pero la inflación de marzo, que acaba de terminar, estaría en un índice no demasiado alentador en el sentido que se mantendría alrededor del 10%. Ustedes vieron que se pospusieron muchos aumentos de tarifas, servicios privados, públicos y demás, combustibles y demás, para los meses próximos, porque el logro de la famosa inflación en un dígito, o sea, por debajo del 10%, que se esperaba que iba a ser en marzo o en abril, aparentemente no se está dando. No sabemos todavía abril qué va a pasar. Hay una desaceleración muy fuerte en el precio de los alimentos, entre los cuales está la carne, que no se desaceleró, sino que se quedó. En realidad lo que le está pasando al precio de la carne y de la hacienda es que su factor más dinámico en la formación de los precios de la hacienda es el tipo de cambio. El tipo de cambio está semicongelado desde hace 3 meses y con perspectivas de que esto se sostenga. Porque vuelvo a repetir, el gobierno empieza a ver por primera vez en varios meses que la inflación es escalón, esos famosos escalones, 25, 20, 13, 10. ¿Cómo hacemos para bajar de 10? No es el momento de devaluar. La mayoría de los economistas de los colegas le recuerdan al gobierno que esto lo va a tener que enfrentar más adelante, que con este tipo de cambio va a ser difícil que haya inversiones, va a ser difícil este efecto que se está viendo cada vez más. Los argentinos ahorran en dólares, así como en Estados Unidos cuando suben las acciones, porque todo el mundo ahorra en acciones, y suben las acciones hay un efecto llamado efecto riqueza. El consumidor de carne vacuna, el ciudadano en general, siente que es más rico porque las acciones que tiene valen más y se anima a gastar más y a viajar más y a comer más fuera de su casa. En el caso de la Argentina, el efecto riqueza o el efecto pobreza, la mayoría de las familias tienen un activo que ahora se está desprendiendo masivamente, que son dólares. Existe también el efecto pobreza, siente que sus ahorros valen cada vez menos, entonces restringen muchos gastos. Igual en el tema de la carne vacuna, que vuelvo a repetir, se está dando el doble panorama, el doble aspecto que se está comiendo menos de un producto que ya no acompaña la inflación porque no puede.
Ahora miramos hacia adelante, el panorama sigue siendo muy favorable porque va a haber menos hacienda para faenar, va a haber una restricción de oferta, el mercado internacional está tomador, con valores mediocres, pero está tomador. Lo hemos contado acá, arrancó el año extraordinario, no creo que se sostenga, pero arrancó el año extraordinariamente bien en materia de volúmenes exportados de todos los países exportadores. Salvo una sola excepción, Estados Unidos. Estados Unidos está con la hacienda. Nuestro novillo vale $3.70, el de Estados Unidos vale $6.70. Está muy tomador su mercado interno y además no está competitivo en el mercado internacional. Le cuesta mucho imponer esa suba brutal de los precios de la hacienda y de la carne al mercado externo. Pues digamos, el mercado internacional tira, pero el factor, el driver del mercado es la exportación. Y la exportación, por repetir, está en un impasse. No encuentra la cantidad de hacienda disponible para los planes de exportar. El año arrancó muy bien en materia de exportación, estamos 25% arriba del año pasado, pero vamos a ver si esto se va a sostener en los meses próximos. Porque el negocio, especialmente el negocio con China, no cierra. Porque en general las plantas hay razones para suponer que están en rojo, que el tipo de cambio se quedó, que el precio de la hacienda había subido y subió mucho, que subió la mano de obra, que subió la logística, que subió el combustible, etc. En el cortísimo plazo lo que hay es otro factor. Siempre le damos una importancia extraordinaria a Israel. Ya hay, creo que son 22 o 23 plantas que trabajan en Israel. Que están casi todas las grandes. Cuando se trabaja en Israel, se trabajan. Ahora se están yendo los rabinos por el tema de Pascua. Van a volver en un mes y medio estamos de vuelta con toda la faena de Israel, pero en el corto plazo lo que tenemos al tener menos faena con Israel, ese es un negocio que se complementa con Hilton. En marzo hubo una caída muy importante, especialmente en los últimos 15 días, en la oferta y en la faena de novillo Hilton, que se complementan con Israel, que vuelvo a repetir, la mayoría de las plantas está en estos días, o en la semana pasada, o las semanas próximas, desarmando, se están yendo las cuadrillas que van a volver en algún momento más adelante, en 30 o 40 días. Pero quiere decir, Israel le da una demanda muy rígida a la industria que necesita cumplir. Es muy caro el mantenimiento de toda la estructura de Israel, los rabinos, etc. Cuando está Israel hay que matar 400 novillos, hay que matar 400 novillos diarios. Hoy, ¿en qué estamos viendo la faena, la caída en la faena de estas últimas 2 o 3 semanas, en que está firme el Hilton por arriba de los $14.000, pero entre otras razones, o básicamente porque del lado argentino se están matando menos novillos elegibles o con destino a Israel. Hay otro tema interesante, que lo planteo nada más porque no tengo una explicación para esto, pero veo un hilo que hace rato lo he consultado, lo he compartido con colegas. Tenemos perplejidad hasta ahora, que es que ver que la escasez creciente de novillo Hilton con papeles, alimentados a pasto, bla, 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 bla. Bueno, en la medida que el número de novillos es igual o menor por la seca, por la menor cantidad de nacimientos que hubo, etc. ¿Cómo va a ser cómo va a ser la disponibilidad de novillos con papeles alimentados a pasto si en los próximos meses y años nosotros seguimos engordando cada vez, encerrando mayor cantidad de veces? Ahora el fenómeno es el número extraordinario que tienen los frigoríficos exportadores encerrados en filos propios y sobre todo en filos de hotelería. Que no llegue un momento en que vamos a decir, bueno, el número de novillos disponibles, elegibles, Hilton, alimentados a pasto, bla, bla, bla. Sabemos que todo esto tiene alguna segunda interpretación, pero cada vez va a ser menor. Si a una cantidad limitada de novillos, cada vez mayor cantidad de novillos, sea por cuenta de los productores o sea por cuenta de los frigoríficos, pasan por el filo. Entonces, este es un tema que es creciente. La industria en general, la mayoría se ha metido en engordar novillos en filos propios de hotelería y están continuando. Continúa la tendencia que se incorporen cada vez más plantas. Oferta declinante, que ya está tomando los caracteres, los números del año pasado, pero no del año pasado, sino del año anterior, que fue el año previo a la seca. Nosotros vamos a poder predecir qué va a pasar con la faena por categorías, ahora vamos a ver, viendo qué pasó en el último año normal que hubo, que fue el año 2022. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno,
Resumiendo, precios reales declinantes porque no pueden acompañar la inflación, como lo habían hecho hasta ahora. Tomamos distancia cada vez mayor de los precios máximos que... Estamos mejor que hace un año, pero estamos lejos o cada vez más lejos de los máximos que se lograron a mediados del 2022. Si ustedes me preguntan cómo es la faena de estos últimos meses, en el mes de marzo estacionalmente repunta la faena de vacas, estamos en 11.000 vacas diarias de faena. En el otoño del año pasado, en el mismo mes del año pasado estábamos en 13.300 y en abril del año pasado estábamos en 16.000. Hoy estamos matando 11.000 vacas diarias, cuando el año pasado, para esta época, estábamos matando entre 13.000 y 16.000, por estacionalidad y por la seca. Vaquillona sigue muy alto, ya empezó a caer, pero sigue muy alto. Es el dato más preocupante de todos los que hay. Vaca, sabemos que estacionalmente ahora va a crecer, pero vaca cayó, todavía no está en caja. Acá se ve una cosa interesante. Todos los indicadores del ciclo ganadero, los indicadores que usamos son todos indicadores indirectos. El indicador por excelencia es cuando termina el ejercicio, a ver si tenemos más animales o menos animales. Ahora ya sabemos que tenemos menos animales. Pero en este ejercicio todavía es renuente, es remolona los indicadores en cambiar de signo. El peso medio es muy bajo. Los precios y la dificultad para vender vientres es importante, y sobre todo el porcentaje de hembras en la faena se ubica ahí entre el 47,5% y el 48%, que claramente no es de ni equilibrio ni de retención. Entonces estamos con indicadores, la diferencia de compra-venta se ha achicado mucho en contra del criador, el precio real del ternero no ha podido acompañar la inflación y se cayó. Quiero decir, hay muchos indicadores que todavía el ciclo ganadero no se dio vuelta. Estamos en la cola de un periodo de retención, básicamente por el porcentaje de hembras en la faena. Pero volviendo a la faena diaria, marzo del año pasado 13.200 vaquillonas diarias, marzo de este año 13.700. Increíble, está subiendo con respecto al año pasado, que fue un año de la seca. Novillos no, novillos hubo un pico de oferta porque se adelantó, porque muchos pasaron en ferrofilo. Estamos hablando contra marzo del año pasado, que estamos en medio de la seca. 15.000 novillos el año pasado, 13.500 este año. Novillitos está cayendo, 13.000 el año pasado, 12.800. Vuelvo a repetir la faena diaria. El año pasado estábamos en esta altura del año, en marzo, en 58.000 animales diarios, y en marzo, que acaba de terminar, 52.700. Hay un escalón muy fuerte de la faena. La faena, vuelvo a repetir, se parece cada vez más a los años 22, 21, 20, 19, con un stock similar. No había liquidación, no había retención, cambiaba un poquitito el stock. Era un año de equilibrio entre faena y stock. Tasa de extracción de equilibrio. Ahora, eso hay que contarlo porque eso hay que, si vamos a parecernos a los años normales, este año, en vez de faenar como faenamos el año pasado, 14,5 millones, vamos a faenar 13.600.000, 13.700.000. En marzo parecería que se está acelerando esa caída de la oferta, pero como la exportación, que es el factor más dinámico, especialmente los últimos 15 días del mes, cayó básicamente por este tema de Israel, porque los números no cierran. ¿Qué va a hacer la exportación si no hace Israel? Y durante 15, 20, 30, 40 días va a demandar menos novillos porque tiene menos Israel, va a salir a comprar vacas. A hacer en la medida de lo que lo puede, que cada planta puede o no consumo interno. Pero básicamente, cuando no hay negocio con novillos, se faenan más vacas para mantener un mínimo de actividad, un mínimo del punto de equilibrio de la planta. Tema precios reales de la hacienda. Acá se está dando una cosa curiosa. Está cayendo fuerte en relación a los picos de junio del año 22, que es como una especie de faro, de indicador de los precios máximos contemporáneos que podemos lograr. La caída de la hacienda de consumo es del 10%. La caída novillito de consumo vale 10% menos en términos reales que el pico del año 22. La vaca conserva vale 22% menos que el pico del año 22. El novillo Hilton, que venía picando un punto durante todo el tiempo, ahora se desinfló, está 17% abajo.
Y el ternero de invernada, que era una de las estrellas de todo este nuevo esquema, está 20% arriba de los picos. Claro, todo está arriba del año pasado. El año pasado era muy malo. Entonces, lo que se está viendo es que se está defendiendo mejor la hacienda de consumo especial que escasea, estacionalmente escasea, que la hacienda de exportación, novillo, vaca gorda, vaca conserva, que están perdiendo distancia con respecto a los máximos contemporáneos logrados. Va el gobierno, si en gran medida los precios de la hacienda dependen del tipo de cambio, el gobierno va a devaluar, no parecería que no lo va a hacer, que cada vez está más convencido que no lo va a hacer, pero acumula efectos para más adelante. Y yo quiero recordar, sobre todo por el tema del mercado de la carne, mercado de la hacienda, que cuando empieza a crecer la perspectiva del mercado, que este tipo de cambios no es de equilibrio, que se acaba el carryover, que la gente empieza a salir, que ya deja de esta liquidación que estamos viviendo hoy de las familias y de las empresas de dólares para sobrevivir, cuando todo eso se acaba y de un día para el otro, es decir, ¿cómo nos dimos cuenta que en algún momento el tipo de cambio iba a recuperar? La stringencia monetaria, la restricción monetaria es tan fuerte, pero tan fuerte, pero tan fuerte, que la idea es que el tipo de cambio va a mantenerse porque va a obligar o está obligando hace meses, ya hace 2 meses, a que los particulares y las empresas se desprendan de dólares para pagar la nómina de sueldo, para vivir, para pagar la tarjeta, para pagar la obra médica, etc. Puede sostenerse un tipo de cambio, que esto es algo que está apareciendo. ¿Qué pasa si el apretón financiero, el apretón fiscal y monetario es tan fuerte, pero es tan fuerte, la escasez de pesos es tan fuerte, que nos vamos a sostener, que este tipo de cambio se va a sostener mucho más tiempo? No es eterno, pero se va a sostener mucho más tiempo, y si se sostiene este tipo de cambio, no sería raro que el precio de la hacienda en términos reales se siga atrasando. ¿Qué pasa con el mercado internacional? Bueno, el mercado internacional arrancó muy bien. Hay indicadores de marzo de varios países de que este empujón extraordinario, este empuje extraordinario que mostraba en enero-febrero, se está desinflando. El año está mejor que el año pasado. No hay cambios en los valores. Por los FOB de 3 o 4 países que seguimos, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Australia, hay una pequeña mejora en el margen de puede haber caído mucho. Ustedes saben que está China comprando volúmenes récord, tenemos datos de enero y febrero extraordinarios. Enero fue el mes más alto, China compró 300.000 toneladas, cuando todos pensábamos, los que se supone que sabíamos, que iba a comprar en el orden de las 230 a 140.000 toneladas, apareció con un volumen de 300.000 toneladas, y febrero, un mes corto, 245.000. China hay datos muy buenos, o muy favorables, muy auspiciosos, optimistas de desarrollo de su economía, que habría tocado un piso, pero hay datos malos de nuestro negocio, que es el negocio de la carne, con acumulación de stocks y con una China, con los importadores chinos decididos a seguir haciendo bajar los precios de la carne que compran. En las últimas ferias internacionales lo que se ha visto es que China está en una actitud de seguir bajando los precios, que sigue hablando de que los festejos del año lunar chino, que se acuerdan que empezaba el 10 de febrero, los resultados en la venta de carne, en la comida fuera de casa y demás, no fueron lo que se esperaba. Sigue estando dando vueltas, no tenemos números oficiales, pero se sigue hablando de 1 millón de toneladas de carne acumulada en cámara. Hay factores en contra, como es la burbuja, sigue el tema de la burbuja inmobiliaria, del desempleo, de la debilidad del yuan, del desempleo juvenil y de la caída muy fuerte después de la pandemia de la confianza de los consumidores en China. Pero contra eso ahora, porque es un dato reciente, hay datos muy buenos de exportación y datos buenos de actividad industrial. Estamos pendientes de China, le ponemos el 80%. Tenemos que ver, hoy por hoy China sigue comprando enormes volúmenes. Estamos con mucha curiosidad por ver qué va a pasar. Están habilitando plantas en otros países. ¿Qué va a pasar con las 20 y pico de plantas que están en lista de espera acá en Argentina para ser habilitadas? Siempre decimos, no es lo mismo el mercado de hacienda en pie, especialmente de vacas y novillos, si hay 20 y pico de plantas más habilitadas exportando a China. Aunque fueran 10,
Ya el mercado está muy justo que aparezcan nuevos operadores que, al menos en el corto plazo, van a aprovechar el mercado chino y van a desarrollarlo, van a exportar más, van a presionar sobre una materia prima que no está. Lo decimos siempre, China está habilitando países, la sorpresa de Bolivia metió 70.000 toneladas el año pasado, el 90% de lo que exporta lo exporta China, lo convirtió en exportadora a Bolivia, y ahora vamos a ver el desarrollo de Colombia. Noticias de China de altos volúmenes que todo indicaría que tiene que caer los volúmenes de esas 300.000 toneladas de enero, de esas 240.000 de febrero, que fue un mes corto. China sigue siendo extraordinariamente importante por la variedad de cosas que compra. Estamos viendo que están apareciendo negocios, se están recuperando negocios que ya se habían hecho hace 3 o 4 años, antes de la pandemia. Cortes enfriados de calidad. Por ahora las cantidades son muy pequeñas, pero es el mercado que probablemente más se va a desarrollar. El mercado más auspicioso, el mercado a buscar, que es el mercado de cortes enfriados de calidad en Asia. Siempre decimos, tenemos la desventaja de que eso ha sido ya desarrollado por Estados Unidos y Australia, de que no llegamos con dos desventajas. Una es que tenemos 50 o 60 días de flete en un producto con 3 o 4 meses de supervivencia en góndola. Es una limitación muy grande. Y la segunda, que nosotros tenemos un animal que es excelente, está aceptado en todo el mundo, pero para los estándares de marmorado que piden los mercados asiáticos, nos quedamos cortos. Se quedan cortos los australianos. Los australianos siempre se han preguntado por qué sistemáticamente el precio de los cortes americanos se paga más que los cortes australianos. Y una diferencia muy importante, como los uruguayos y brasileños se preguntan por qué nuestra mejor hacienda vale 1.000 o 1.500, 2.000 dólares menos que el Hilton argentino. La explicación que encontraron los australianos, que hicieron una investigación muy exhaustiva, es que el tipo de feedlot que hacen ellos, que toda la hacienda que va a esos mercados es feedloteada, 90%, tiene una cantidad de días de encierro corral insuficiente para la creciente predilección de los consumidores asiáticos por el marmorado, por el intenso marmorado, que lo cubre holgadamente el prime americano, siempre debajo de el máximo, la meta a seguir, que es el Kobe beef, el ganado tipo Wagyu, que tiene un tipo de marmorado casi, diremos, inalcanzable con hacienda británica, los países, por ejemplo, los países sudamericanos. Ahora, están apareciendo negocios, uno ve y se encuentra con que Argentina está exportando carne enfriada a China. Decir, bueno, pero ¿qué hacemos con el... Estamos empezando a desarrollar un negocio y que es el negocio del futuro. Los grandes mercados de cortes enfriados no es Estados Unidos, que faltó a la cita, no es Europa, que faltó a la cita. Uno ve claramente que el mercado asiático se ha multiplicado en 20 años. Se ha multiplicado por 5, porque aparece China, aparece Corea, aumenta, Japón aumenta, aparece Singapur, y ahora aparece un grupo de países que estamos cada vez más atentos a qué es lo que vaya a pasar, que empieza comprando hacienda en pie, que empieza comprando carne para tipo industrial, que no tiene una cultura de la carne, que tiene pocos restaurantes, Malasia, Indonesia, los dos principales, pero está Singapur, está Filipinas, está Vietnam. Teníamos un paper el otro día que el conjunto de esos países ya se está acercando al 1.000.000 de toneladas. Es un mercado donde nosotros venimos atrasados, donde otros jugadores han hecho inversiones en promoción y demás, muy importantes. Pero, digamos, la novedad es que China sigue flojo en precios y con volúmenes que vamos a chequear ahora que va a pasar en marzo, pero probablemente van a ser muy altos, y van a ser muy altos por durante mucho tiempo. China ha descubierto, yo no sé si es una acción deliberada del Estado, que cuanto más proveedores tengan, más precios más bajos va a pagar, y más productores y frigoríficos en el mundo. Hay ganaderías que no pueden seguir trabajando con estos valores que voy a China, y otros sí. Hay ganaderías que tienen buen estatus sanitario y pueden acceder a mercados mejores que China, y lo hacen, y otras que no. Ahora, la novedad es que eso pasa con China, y con Estados Unidos ahora parece que se ha tomado un respiro. Pues los árboles no crecen hasta el cielo, pero dentro de valores extraordinarios, valores de importación muy firmes, porque ahora empieza un ciclo que ya no es la carne que tiene Estados Unidos disponible que va a caer
este cálculo que se hace va a caer 1.200.000 toneladas en menos de 2 años, y que va a dar oportunidad para exportar todo tipo. Pero la carne que en el plazo inmediato Estados Unidos necesita, y necesita imperiosamente, es carne magra, toro, vaca, trimmings de recortes de postada magros, delanteros, vaca, toro, en manta o en cortes, cortes del cuarto delantero, cortes de la rueda, para este determinado tipo de platos de las minorías étnicas, son millones y millones de personas. Esto que se está descubriendo que el mercado americano, al cual nosotros accedemos con una cuota de 20.000 toneladas, y todo lo que sea por arriba de 20.000 toneladas es un arancel del 26,5%, lo que se ve es que el mercado americano, en la fase que se va a presentar en los próximos 2 años, va a dar oportunidad para colocar no solamente carne tipo manufactura, sino otro tipo de cortes intermedios y eventualmente algún tipo de corte de calidad, que es difícil. Argentina no está repitiendo en cortes enfriados de calidad la performance notable que hizo en 2 años 98-99, cuando empezó la vez anterior que entró al mercado americano. Las relaciones carneras con Estados Unidos, el acuerdo Menem-Clinton, la entrada antes de todo lo que se esperaba al mercado americano, y un debut extraordinario con carne tipo manufactura, pero con cortes enfriados de calidad, que hoy esa demanda, porque nuestra idea, y con esto concluimos, nuestra idea es que el gusto de los consumidores en general en el mundo se está corriendo hacia carnes, hacia cortes de animales con un marmorado cada vez más intenso. Y nosotros en esa carrera la corremos de atrás. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.